Y 44 minutos a esta hora. Es un placer para mí recibir en directo en este espacio a quien ya he confesado en otras oportunidades es de mis actores favoritos, un director que merece todo mi respeto y que además ahora enfrenta un reto que creo que incluso para ti, que eres tan veterano en el área, pues ha tenido sus dificultades. Héctor Manrique, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, querida, y gracias por tus palabras, de verdad. Las Muchas más gracias. honestas, sabes que siempre te lo Sí. digo porque es así y además creo que cuando uno lo siente genuinamente debe expresarlo, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de hacerlo y te decía que esta etapa de tu carrera o esta apuesta que tienes sobre las tablas, el primer monólogo en el que actúas, porque habías dirigido antes unipersonales, pues busca recrear un personaje oscuro que además no nace de la ficción, sino que deriva de la vida real de la sociedad venezolana, Edmundo Chirinos, el psiquiatra. Sí, bueno, desde que leí el libro de Ibellice Pacheco, Sangre en el Diván, hay un capítulo en específico que se llama El Delirio, que es una larga entrevista que ella le hizo, que además aparece como en la estructura de un monólogo, porque ella como periodista poco a poco fue saliendo, se me comentaba, y lo dejó nada más que hablando a él, pues digamos, en la transcripción. Y desde que yo lo leí me parecía que era como el germen de un posible espectáculo, ¿no? En ese momento no sabía si era un monólogo o qué era, pero decía, esto tiene una, digamos, una tesitura, tiene una vida que puede ser representado y además creo que puede ser muy aleccionador mirarlo, ¿me entiende? Entender que uno está parado sobre el escenario, no, digamos, inventándose un texto, no es la ficción o que lo que creó un escritor, sino que son las palabras que esa persona dijo, ¿me entiende? Me parecía como muy revelador de lo que somos como sociedad por un lado, ¿no? Porque veías una megalomanía, una mentira constante de esa persona. Y por otro lado me preguntaba, bueno, ¿cómo este señor, que además yo lo conocí, pudo haber llegado a tener responsabilidades tan grandes en las conducciones del país, como rector de la Universidad Central de Venezuela, como haber sido diputado en la Asamblea Constituyente, el psiquiatra de 3 presidentes venezolanos, como fue Chávez, Lucinchi, Caldera? Uno dice, bueno, creo que presentar eso sobre el escenario, mi intención, ¿no?, es que eso puede ser muy sanador para los espectadores que lo ven, entender, ¿no?, que habla mucho de nuestra descomposición en nuestra sociedad, ¿no? Claro, el libro es Sangre en el Diván, Sí. que lo publicó Ibellice Pacheco, creo que el penúltimo, el más reciente, El Grito Ignorado, me parece. Sí. Bueno, acaba de publicar otra edición de Sangre en el Diván con un epílogo muy interesante que ya tiene que ver con la cárcel de Chirinos y su muerte. Creo que es Claro. muy interesante y lo recomiendo leer. Y además merecido, porque fue un éxito, Sangre en el Diván. Sí, sí, Además, sí, sí. un libro que te eriza la piel, que quieres terminarlo rápido, porque quieres conocer el desenlace, más allá de que la noticia fue titular de prensa, Sí. y sin embargo, pues cada página te hace reflexionar justamente sobre lo que somos como venezolanos. Me Así es. decías que cuando fuiste al lanzamiento de este texto, ella te vio y te dijo unas palabras claves, casi una profecía. Sí, yo iba, bueno, por acompañarla y de pronto cuando llego me dice Ibellice, oye Héctor, si se hace algún espectáculo, yo creo que tú deberías hacer el doctor Edmundo Chirino, ¿no? Uno no sabe si es un halago o qué puede ser, ¿no? Y fíjate tú, se fueron dando las cosas, inclusive estábamos en un proyecto con Héctor Palma, quien iba a ser primeramente el director del espectáculo para hacer la película, que espero que la podamos hacer también. Pero bueno, terminó siendo un espectáculo teatral que la gente ha recibido con un entusiasmo que yo no tengo otra cosa que agradecer. Me siento hasta abrumado, ¿no?, por palabras muy generosas sobre el trabajo que hemos hecho, con las entradas hasta ahora, las 2 primeras semanas agotadas, y esta semana que viene, ya hoy me informaban que están agotadas las entradas del fin de semana. Es decir, también habla muy bien del público, ¿no?, que también necesita verse, digamos, y como sociedad reflejado, ¿no? Creo que por otro lado yo no he juzgado el personaje cuando lo hago y mucho de lo que el doctor Chirinos tenía de seductor, de hombre encantador, de hombre inteligente, sin lugar a dudas, debe estar en el espectáculo, ¿no?, porque la gente se siente por momentos muy, digamos,
no digamos que simpatiza, pero yo creo que le sorprende. Confundido quizá, ¿no? Pues posible, ¿no? Que digan, bueno, este tipo que se ve tan encantador, tan pacífico en algunos momentos, tiene ese lado siniestro, como lo pueden llegar a tener tantas personas que puedes llegar a tener a tu alrededor constantemente, ¿no? Claro, bueno, yo quisiera rescatar algunas cosas de lo que dices. Iba a ser Héctor Palma, el director de esta obra, terminaste siendo tú. Junto con Además, Pedro Borgo, que ha sido asistente de varios espectáculos míos, que es un joven muy talentoso al que he invitado a codirigir conmigo el espectáculo. claro, y bueno, Mundo Chirinos, para quienes no lo saben, que creo que sería muy difícil hallar a una persona, pero en ánimos de refrescar la memoria también para quienes lo hayan olvidado, pues terminó asesinando a una joven con quien tuvo un romance basado en la manipulación que él generó durante la terapia, y pues este suceso fatal también dejó al descubierto una serie de aberraciones sexuales que tuvo con buena parte de sus pacientes durante tantos años. Así que es un personaje muy oscuro y tú has reiterado durante toda la entrevista que crees que es aleccionador para nuestro país. Quiero saber por qué, qué es lo que nosotros debemos notar viendo esta historia y también que me hables brevemente, aquí siempre me quedo con ganas de poder conversar más, pero de ese vínculo que tenía Edmundo Chirinos con tu padre, de quien fue amigo. Sí. Bueno, por un lado pienso que, digamos, el nacimiento del teatro, estoy hablando ya hace 3000 años, y con las tragedias griegas, cuando tú presentas una tragedia de tu pueblo, el mirarla, eso que llaman la catarsis, es un proceso de sanación de la sociedad, ¿no? Es decir, miras cosas terribles que hace la sociedad y entonces se crea lo que uno llama un muro de contención ético y a ti como espectador dice, mira lo que me pasaría si yo lo hago. Terminaría inclusive siendo representado por un actor, ¿me entiendes? Creo que eso es sano, ¿no? Digamos, creo que es sano que si uno está frente a un televisor uno diga, matar es malo, eso es terrible. Y si tú tienes un familiar que ha matado, es un familiar indigno, porque eso no está bien, nadie debe hacerlo. La vida se debe respetar. Sí, yo creo que si unas cosas como esta uno las dijera 5 veces al día en una televisora, las cosas cambiarían. Porque inclusive en tu familia, en donde esas cosas pueden pasar, tú te pensarías, dices, oye, si yo hago una cosa mala, después voy a ser señalado y mi familia va a ser señalada, porque la vida de la gente es importante. Entonces, por eso, cuando pensamos en el Grupo Actoral 80, hagamos un espectáculo sobre este caso tan emblemático, porque fue un hombre con enorme poder y que nuestra sociedad fue cómplice. La Sociedad de Psiquiatría nunca abrió la boca ni dijo, eso está mal hecho. ¿Me entiendes? Tampoco la Sociedad Médica Venezolana dijo, oye, esto que ha hecho este médico está mal hecho. Entonces nosotros no podemos ser, ni nos podemos permitir ser una sociedad cómplice. Y me lo digo a mí mismo, porque eso puede pasar en cualquier instancia. Yo como hombre de teatro, como director, si yo empezara a seducir a una chica para darle un papel, eso está mal. Yo nunca lo he hecho. Yo soy profesor y yo soy director y eso nunca lo he hecho. Y como nunca lo he hecho, lo puedo decir en público. Y entonces creo que nosotros, como sociedad, tenemos que protegernos unos a otros. Y cuando uno presenta este tipo de hechos frente al espectador, lo que hacemos es protegernos. Eso es la cultura. Para eso es que sirve, para eso es que existe ese oficio milenario que es el teatro. Y por eso es que yo creo que la gente ha ido acudiendo, digamos, de algo que me ha sorprendido, por supuesto, a ver este espectáculo. Ya prácticamente las entradas de esta próxima semana están agotadas, porque también la gente necesita eso, esa reflexión la necesita, ¿no? Y tú siempre nos has dicho que el teatro es un extraordinario vehículo para motivar a la gente a pensar en cabeza propia. Esas palabras las he escuchado antes en tu discurso y tú me preguntabas algo que tiene que ver con eso que uno... O sea, Edmundo Chirino fue una persona muy cercana a mi familia, muy querida por mi familia. Mi madre, que murió hace un par de años, se murió pensando que era un hombre muy bueno. Pero uno tiene que sobreponerse a eso y decir, no, eso está mal hecho. Y como está mal hecho, uno debe hablar de eso. Nos tenemos que ir, aquí es muy cortito el tiempo, pero creo que ha quedado clara la razón por la cual deben asistir a las tablas a ver este monólogo los viernes a las 8 de la noche y los sábados y domingos a las 6 de la tarde. Un placer siempre poder conversar contigo. En el BOD de Corbanca Centro Cultural. Gracias, vamos a un corte y ya continuamos. Seguro.